Hola, 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 buenas noches para todos. Qué rico verlos otra vez, qué maravilla este lunes festivo. Una fantasía real volvernos a encontrar. Así que muy bienvenidos. Doy unos saludos aquí de rigor, por supuesto. Un saludo a Carlos Ramírez, a María Mercedes, a Luz María Plata, a Ana María Tobón, a Ángela Erazo, Maga Bienestar, Elcira Múnera, Leticia Garzón, Alina Gómez, qué maravilla, Encantada Oficial, Edward 8820, Elcira Múnera ya la habíamos saludado. Bueno, rico, Marjorie está por ahí también, Lina Santa. Maravilloso encontrarlos a todos por aquí, así que un abrazo gigante para todos. Vamos a meternos de nuevo en este tema que hemos venido desarrollando en los últimos en vivo, que a mí me parece absolutamente fascinante porque nos permite entender mucha parte de lo que nos está ocurriendo en nuestro organismo, mucha parte de las enfermedades, pero también la forma de afrontar esas enfermedades y aprender la lección. Hemos dicho que la enfermedad es una lección por aprender, así que cuando aprendemos la lección, simplemente la enfermedad se retira y es una excelente oportunidad para ir avanzando y para ir continuando. Entonces hemos escogido una serie que llamamos Los 5 elementos desde la medicina tradicional china. Hemos hecho ya la aclaración de que desde la medicina ayurvédica hay otra visión en cierta forma similar, pero no exactamente igual a la medicina tradicional china, así que posiblemente más adelante hablaremos desde ese abordaje lo que implica la visión ayurvédica. Pero por ahora entonces hemos visto el agua, el elemento agua, y en él pues obviamente el riñón como el elemento fundamental, la madera, y relacionamos esto con el hígado, el fuego, y hablamos del corazón la semana anterior, y hoy vamos a hablar entonces de la tierra, que está representada básicamente por el estómago y el vasopáncreas. Desde la medicina tradicional china, el vaso y el páncreas forman una unidad. Así que hablamos de una dupla aquí, estómago, vasopáncreas. Bien, eso es muy interesante porque si empezamos a comprender estas cosas, vamos a entender que hemos venido siguiendo una ley que hemos llamado de nutrición o generación, y dijimos el agua nutre a la madera nutre al fuego, el fuego al consumir la leña nutre a la tierra, que son justamente las cenizas que se condensan allí en el elemento tierra después de que el corazón ha hecho su labor, y entonces decimos ahí empieza el verdadero proceso. Así que hablar del estómago vasopáncreas implica también hablar de que básicamente hay dos sustancias que conocemos como el ki y la sangre, por las que el organismo realmente funciona. Cuando el ki es energía, esa sutileza que habita en nuestro interior, está activa de manera adecuada, y la sangre, esa sustancia que también ayuda a transportar información, no solamente a oxigenar la sangre, a oxigenar los tejidos, sino también a transportar información. Cuando esas dos sustancias están en equilibrio, realmente el organismo funciona. Del elemento tierra se ha dicho que es el eje céntrico por donde nosotros nos orientamos. De hecho, en la visión de la medicina tradicional china, a veces se le coloca en el centro, porque se dice que de él, desde la tierra, viene todo lo que nutre la vida. Así que ya vamos empezando a intuir que la tierra tiene la capacidad tanto de dar como de recibir. Y en el justo equilibrio que hay entre ese dar y recibir, empieza a vislumbrarse esa armonía perfecta en la que deberíamos mantenernos. La tierra, el vaso, el páncreas y el estómago tienen una función fundamental dentro de muchas otras, que es conservar el tono muscular en las piernas, pero también es como una especie de polo a tierra.
Ya habíamos dicho que en la visión ayurvédica, cuando se habla de los 5 elementos, el polo a tierra tiene que ver con el primer centro, que está en relación con el riñón y la suprarrenal. Pero esto desde el punto de vista ayurvédico. En la medicina tradicional china se habla de que esa tierra es el elemento estómago, vaso, páncreas, y que de alguna manera esto lo que está generando es un verdadero polo, una conexión a tierra, que ya entonces ustedes empiezan a intuir que tiene que ver muchísimo con el equilibrio, con la estabilidad, pero no solamente la estabilidad de tipo física, sino también con la angustia, con la ansiedad, con el insomnio, con la depresión también en algunos momentos determinados. Cuando uno pierde esa estabilidad, entonces podemos entrar también en ese proceso de la depresión y, por supuesto, como consecuencia de ello, el insomnio. Así que es muy importante mantener ese equilibrio, esa armonía en el elemento tierra. La medicina tradicional china relaciona este elemento con lo que ellos llaman el verano tardío. A mí es que me encanta la manera como van nombrando estas cosas, porque es un poquito poética en cierta manera, y este verano tardío tiene que ver con la madurez, con la estabilidad, cuando ya estamos estables, cuando ya tenemos un norte por lo menos bien establecido y sabemos hacia dónde vamos, entonces decimos que la energía de ese vaso páncreas estómago está bastante bien posicionada. El pensamiento obsesivo, la preocupación exagerada y la obsesión son tal vez los enemigos número 1 del vaso. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. El vaso es enemigo de la reflexión excesiva. Digamos que el estar echándole cabeza continuamente a las cosas va haciendo que vayamos entrando, en lugar de esa capacidad de discernir, de analizar, de producir pensamientos positivos y afirmativos, nos va llevando a un grado de obsesión bastante grande que empieza a alterar muchísimas cosas. Como es el caso de una paciente que veía recientemente en la consulta. Es una paciente que trabaja para una entidad bancaria y que súbitamente empezó a tratar de demostrar la importancia que tenía su proceso de trabajo, es decir, la participación suya activa en todas estas cuestiones que le correspondían al área respectiva. Pero ella empieza a preocuparse y a obsesionarse de tal forma que empiezan a hacerse insuficientes sus mecanismos de equilibrio en la producción de pensamientos y emociones, y esto la lleva a que ya empiece a desarrollar obsesiones, a tal punto de que empieza a descuidar otros planos de su vida, descuida su relación de pareja, de hecho termina con su novio en ese momento, de hecho empieza, y esto es muy importante, a tener problemas digestivos muy importantes como estreñimiento, como sensación de pesadez, de distensión, y lo más especial es que ella empieza en su relato a manifestar que tiene principios de varices que antes no había notado. Y obviamente esto alguien lo podrá relacionar con el exceso de sedentarismo, por el estar sentado todo el tiempo frente a un computador, como es lo que está ocurriendo ahora, pero vamos a ver más adelante que el vaso tiene que ver con todos esos síntomas que estamos mencionando, y que justamente la energía del vaso que no se maneja de manera adecuada puede llevar al exceso de pensamiento, a la reflexión excesiva y, por supuesto, a la obsesión que puede derivar en este tipo de síntomas o signos. En cambio, cuando el vaso está perfectamente en equilibrio, entonces se empieza a desarrollar un sentimiento de simpatía, de autoconfianza, de mucha seguridad, porque hay ese anclaje, ese polo a tierra, de conexión con uno mismo, y esa conexión con uno mismo lleva también a la sensación de satisfacción, de aceptación, de desapego por lo no esencial, porque empiezan a moverse al interior cosas que generan esa autoconfianza necesaria como para no tener que depender de otras estructuras externas y, por supuesto, de otras personas. Entonces, decimos, el vaso en estas circunstancias se encarga de ascender el ki, ascender esa energía sutil,
pero el estómago se encarga de descender esa energía sutil. Por eso cuando nosotros nos alimentamos, entonces esa fuerza del estómago hace que nosotros vamos descendiendo el alimento, pero cuando no funciona de manera adecuadamente la fuerza del estómago, entonces ese exceso en el páncreas hace que el ascenso del ki pueda reflejarse como una sensación de náuseas o de vómito o de reflujo gastroesofágico. Eso sí es muy importante. Mucha gente está teniendo problemas de reflujo gastroesofágico actualmente y generalmente esto está en relación con las obsesiones. Lo que no se digiere de manera adecuada trata de devolverse. Lo que yo no digiero en mis emociones también trata de devolverse, y esa es una de las manifestaciones concretas de la alteración de ese ki que está ocurriendo precisamente porque el vaso empieza a desequilibrarse en su movimiento. Recordemos que relacionamos el vaso con el páncreas como una unidad y por eso normalmente el sabor de este elemento tierra se correlaciona con el dulce. Obviamente en el páncreas es donde se maneja la insulina, que todos correlacionamos con el manejo de la glicemia, del azúcar en la sangre, como le decimos, y también decimos que ese vaso páncreas que pertenece al tercer centro está en relación con un amarillo dorado, un amarillo naranja, lo relacionan algunos, y empieza entonces a ocurrir una cosa muy significativa en ese tercer centro, que es el proceso de la transformación y el transporte. Por eso allí se da la digestión, donde se transforman esos alimentos que se van a convertir luego en ki y en sangre. Por eso de ahí, de ese órgano vital tan maravilloso que es el páncreas, depende en gran parte nuestra energía vital, y por supuesto también hablamos del transporte y de hecho de allí se deriva también el proceso digestivo adecuado. Si no se transportan adecuadamente los alimentos, si el ascenso y descenso del ki no están en equilibrio, entonces viene esta alteración en el transporte que puede llevar también a distensión abdominal, a un síndrome de mala absorción de los nutrientes y de mala o defectuosa eliminación de las sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Así que ya empezamos a entender que muchos de los problemas que se manifiestan como distensión abdominal no dependen directamente del colon, al que le echamos la culpa de muchas cosas, pero que no siempre provienen de ahí, sino que el colon puede ser órgano de choque, ojo a esto, órgano de choque de una energía nutritiva del ki y de la sangre defectuosa a partir de alteraciones en la energía del vaso. El ki del vaso, entonces recuerden, asciende a los pulmones. Decíamos que el vaso, la tierra, nutre al metal que es el pulmón. Cuando esto no ocurre, entonces se empiezan a alterar también el sostenimiento de las vísceras y de los músculos, y por eso cuando no hay un buen ascenso, ojo a esa palabrita, ascenso del ki, de esa energía vital, entonces vienen las caídas. Esas caídas en medicina se llaman prolapsus. Los prolapsos implican entonces, por ejemplo, la caída de la matriz, la caída de la vejiga, la caída del recto, incluso algunos tipos de varices importantes se consideran como prolapsos, por ejemplo las hemorroides famosas que la gente llama almorranas simpáticamente, pues realmente esto se debe en gran parte a la energía del vaso. Entonces es posible que sometamos a alguien a una cirugía porque tuvo uno de estos prolapsos, pero si no se corrige la energía del vaso de fondo, es muy probable que estos órganos de nuevo vuelvan a caerse y produzcan ese tipo de alteraciones que suelen ser bastante molestas para el que tiene ese tipo de inconvenientes. Dijimos entonces, el vaso crea y regula la sangre, y ojo a esto, y su viscosidad. Cuando la sangre es excesivamente líquida, algo está fallando. Cuando es excesivamente pegajosa, algo está fallando. Debe haber un equilibrio perfecto. Muchos de los famosos síndromes de plaquetas pegajosas que están hoy tan de modas pueden tener que ver, de cierta manera,
con la energía del vaso, que, insisto, regula la viscosidad de la sangre. Recordemos entonces que el vaso y el páncreas son reguladores tanto endo como exocrinos, es decir, que tienen que ver con la función de la excreción y de la formación de hormonas. Esas hormonas, en el caso, por ejemplo, del páncreas, tienen que ver básicamente con la insulina, ya lo dijimos, reguladora de la glicemia, del azúcar en la sangre, y con el glucagón, que se comporta como un gran almacenador de la energía. Cuando nos empieza a sobrar cierta energía, el páncreas almacena como glucagón, y eso lo hace a través del hígado también, y se empieza a acumular toda esta información que nos puede llevar a que haya cosas significativas de dónde sacar luego. Dicen los chinos que el vaso se abre por la boca, que es donde inicia el proceso de la digestión, y entonces allí en la boca ya podemos reconocer en gran medida cómo está esa función y esa energía del vaso, porque se dice que si el vaso está en buenas condiciones, es capaz de captar de entrada los 5 sabores. Cuando no los alcanza a captar o a diferenciar, significa esa energía del vaso está alterada. Cuando hay armonía de esa energía del vaso, de la tierra, entonces la boca, insisto, distingue esos 5 sabores, pero además los labios están rojos, están húmedos, no son labios resecos, ni tostados, ni quebradizos. Y además de eso, ojo a esto, lo habíamos mencionado tal vez en una sesión anterior, la lengua, el paladar se ve con una mucosa perfectamente húmeda, con una ligera capa de lo que llamamos la saburra, que es esa capita medio blanquecina que se ve en la lengua, normal, entre otras cosas. Hay mucha gente que se pega del cepillo de dientes a tratar de quitar esa capa, que cuando es apenas una capita leve, es una cosa completamente normal. Luego no hay que asustarse ni alterarse por eso, e implica que están ocurriendo otras cosas. Pero decíamos también que cuando el vaso está exagerando su función desde el punto de vista de las preocupaciones, entonces ocurre que en el borde de la lengua quedan las marcas de los dientes, y esto es lo que se conoce como las indentaciones. Esos bordes en el ángulo externo de la lengua, en ambos lados, esos bordes que casi que tallan perfectamente el molde de los dientes, están indicando que ese vaso posiblemente tiene algún tipo de alteración. Los chinos dicen entonces que hay varias causas de enfermedad. Ellos llaman el calor, el fuego, el frío, la humedad, el viento y la sequedad. Cuando alguna de esas cosas no está en equilibrio, viene la enfermedad. En este caso, cuando en el vaso no funciona de manera adecuada la regulación de la humedad, entonces se acumulan desechos como la caspa, las lagañas en exceso, la grasa de depósito. Entonces vamos empezando a acumular más rollitos de grasa, y eso es la grasa parda, que a veces da mucha dificultad eliminarla porque no corresponde simplemente a una cuestión de eliminación de toxinas y de que el hígado esté funcionando bien, sino también de esa correlación con el vaso. Por supuesto, tiene que ver también con sustancias en exceso de la sangre que pueden alterar por completo el buen funcionamiento de nuestro organismo. Cuando hay una relación con el sistema inmunológico adecuada, ese vaso a la izquierda, ese hígado a la derecha y el timo forman el triángulo del sistema retículo endotelial, y es allí donde se eliminan los glóbulos rojos defectuosos, se almacenan glóbulos blancos capaces de producir el efecto de impulso, digámoslo así, del sistema inmune, y mantenerse vigilantes ante cualquier posible alteración del entorno o ante cualquier agresión. El páncreas, entonces, dijimos, tiene que ver con la digestión, con la insulina, con el glucagón, y el vaso tiene que ver más con la transformación y el transporte de los alimentos en ki y en sangre. Este aporte de alimentos en ki y en sangre tiene que ver a su vez con la regulación de la humedad en el cuerpo. Cuando hay una buena regulación, hay una buena expresión del apetito. Pero ojo a esto, el vaso, ya lo dijimos, es enemigo de la humedad excesiva. Por eso
tratemos de huirle a sitios que tengan excesiva humedad. Ustedes ven que hay sitios donde las paredes tienen un nivel freático muy alto y esa humedad que expelen casi que los muros, los asentamientos de esas edificaciones puede alterar el equilibrio del vaso. Lo propio ocurre cuando alguien decide hacer deporte y espera a que su ropa húmeda se seque en su cuerpo. Lo ideal, inmediatamente termina el ejercicio, la ducha, secarse muy bien, porque si no, ese exceso de humedad va a empezar a manifestarse, por ejemplo, como distensión abdominal o como una capa de saburra exagerada, esa capa blanquecina de las que ya les hacía referencia. Entonces, ¿qué ocurre? La humedad puede llevar, en exceso, puede llevar a que haya una falta de energía, a que haya una pobre digestión, a que se empiecen a acumular sustancias fibrinosas en nuestro cuerpo, quistes, puede haber edema o puede haber también alteraciones en las mucosas que lleven, por ejemplo, a diarrea, a flemas en exceso en la garganta o a tos. Cuando hay una congestión importante, entonces empieza el síntoma de la distensión como un síntoma absolutamente clave, sensación de plenitud, de llenura en el estómago, a pesar de que lo que hayamos comido sea realmente ínfimo. Y hay mucha gente que llega a la consulta, doctor, es que yo ya no me aguanto estas cosas, por Dios. Cualquier cosa que yo coma inmediatamente se me sopla el estómago. Ese se me sopla el estómago no es otra cosa que esa sensación de plenitud que lleva también a que en el plano ya no físico, sino en el plano emocional, empiecen las obsesiones, ojo, la distracción y la falta de concentración. La falta de concentración suele estar en relación con un desequilibrio de la energía del vaso. Por eso vamos a ver más adelante, ese vaso necesita a veces de una regulación maravillosa para que ocurran cosas que puedan llevar a que en lugar de expresiones como la falta de energía o de concentración, lo que se llama en medicina la astenia y la adinamia, no tengo pilas para nada, es que no soy capaz, no me siento con fuerza, estoy fundido, yo realmente no me hallo, no soy capaz, la pila se me acabó, doctor, es que vea, yo me levanto a regañadientes, esa cobija parece que fuera magnética y entonces los pies me tiemblan, las piernas me tiemblan, doctor, y yo no soy capaz ni de caminar. Eso suele ocurrir en relación con la falta de energía que está llevando esa alteración en el vaso. Y los problemas digestivos pueden llevar a también falta de apetito, a reflujo gastroesofágico, como lo dijimos, a diarreas y ya en el otro plano a la polaquiuria, por ejemplo, que es un exceso de orina, continua necesidad de estar orinando, porque de alguna manera está empezando a avisar que puede haber allí un intento de prolapso de la vejiga, de caída de la vejiga, lo propio los prolapsos, como ya lo dijimos, a nivel rectal. La deficiencia del yang, que es la fuerza del vaso, puede llevar a enfermedades muy graves, a sensación de extremidades frías, aunque lo obvio, lo claro, lo normal es que mantengamos la cabeza fría y los pies calientes. Cuando las extremidades se vuelven frías, decimos algo está ocurriendo, puede haber escalofrío, puede haber sensación de edemas porque ya no se regula la humedad ni la circulación de esos líquidos en los vasos sanguíneos, en las venas y las arterias. Puede llevar también, inclusive, precisamente por esta razón, a disfunción eréctil, a piel eczematosa, es decir, con secreciones o con brotes específicos a nivel de la piel. Incluso algunos tipos de acné pueden tener que ver con alteraciones precisamente de la energía del vaso. Y ya lo dijimos, el insomnio puede ser resultado también del vaso. Ojo, porque hemos mencionado el insomnio en muchos de estos elementos y vemos la importancia que esto tiene. Puede haber insomnio por el riñón porque definitivamente no hay conexión con la sustancia reticular activante. Puede haber insomnio con el hígado porque estamos acumulando iras y no estamos drenando adecuadamente algunas de esas emociones. Puede haber insomnio generado por el exceso de fuego o el falso fuego
porque esa irascibilidad hace que se suba el fuego a la cabeza y alteremos esto, pero puede haber insomnio generado desde el vaso. Por eso no es tan simple como darle una pastillita para dormir, porque es que cada tipo de insomnio requiere un manejo completamente diferente desde el punto de vista energético. Si decimos que el vaso y el elemento tierra tienen que ver con el mantenimiento de la sangre y del ki a nivel de los vasos sanguíneos, pues entonces es perfectamente fácil deducir que alguien que empieza a tener problemas de hematomas continuos, los moraditos que salen en la piel continuamente y que algunos llaman fragilidad capilar, en realidad sí son fragilidad capilar, pero derivados de esta alteración de fondo en el vaso. Las varices en exceso, sobre todo cuando se van formando esos lagos venosos, indican que hay una falta de tono muscular a nivel de esas capitas que hay en las arterias y venas que no logran hacer el movimiento armónico de la sangre y pueden inclusive llevar a que se faciliten los sangrados excesivos y las hemorragias, pero también llevan a que el vaso maneje los músculos y las lubricaciones de las articulaciones. Así que puede haber algunos tipos de artritis y artrosis por exceso o defecto de humedad en el cuerpo. No siempre las artritis tienen que ver con el riñón y que habíamos dicho que el riñón manejaba los huesos, pero cuando hay una humedad excesiva o desequilibrada puede generar una acumulación en las diferentes articulaciones, lo propio en las mucosas, y entonces puede producir ese tipo de reflujo o de flemas que es tan frecuente. A grandes rasgos podemos decir que el apetito, el gusto, tiene muchísimo que ver con la energía del vaso. Los labios agrietados y pálidos o secos también tienen que ver con un déficit de esa energía. Comer o beber en exceso afectan el vaso. El vaso es amigo de la sobriedad al momento de la alimentación, de entender que no debemos comer hasta el 100% o más como muchos hacen, sino idealmente hasta el 70-80%. Es decir, es ideal que quede una cierta sensación de hambre en nuestro interior, porque de lo contrario, cuando saturamos exageradamente esa posibilidad de que el vaso funcione, entonces empezamos a encontrar que se acumula, ya lo dijimos, y se empiezan a producir trastornos como la obesidad. ¿Qué cosas aumentan la humedad también en el cuerpo? Los alimentos demasiado crudos y en exceso. Ojo, no es que no nos podamos comer una zanahoria cruda, no, estamos hablando de excesos, o el exceso de jugos o el exceso de ensaladas. Y la falta también de arraigo o estabilidad en nuestras vidas, partiendo de las emociones, pueden alterar el vaso. Es decir, es un camino de doble vida. El vaso puede llevar a que se alteren esta sensación de inestabilidad o de desarraigo, pero también esas mismas emociones pueden concretarse ya en el plano físico y producir este tipo de alteraciones. Eso mismo hace que en muchos de estos pacientes manifiesten como que haya una especie de cansancio mental, no solamente de falta de concentración y memoria, y ese cansancio mental empieza a ser el terreno propicio para que ya empiece el proceso del trastorno cognitivo, porque hay una falta de concentración y eso lleva también a que se alteren sus funciones por completo. ¿Qué cosas ayudan al vaso para estimularlo de manera adecuada, para mantenerlo el equilibrio? Bebidas como el diente de león, como la echinacea, que ya también la venden en las tiendas naturistas, como el ginseng. El hinojo es buenísimo para manejar las secreciones en exceso, y recuerden que incluso cuando hay también alteraciones por defecto en las secreciones, se utiliza el hinojo, por ejemplo, en madres lactantes que tienen muy poco alimento. El consumir hinojo les facilita que haya mayor lactancia. Igualmente la manzanilla es demasiado buena para este tipo de trastornos del vaso. ¿Qué otras cosas pueden originarse en este tipo de molestias a nivel del vaso y el páncreas y el estómago? Los trastornos menstruales.
Muchos de los síndromes premenstruales con cólicos, con dolor, con irritación, con mal genio, con secreción de los senos pesados, de peso también en el vientre, tiene que ver con esto. Lo propio la depresión y la ansiedad, los problemas respiratorios por exceso de flemas. ¿Qué más nos falta por ahí? Yo creo que básicamente hemos mencionado lo más relevante desde este punto de vista de la energía del vaso y el páncreas. Recordemos entonces, como cosa grande, el vaso es enemigo de la humedad, es enemigo de la reflexión excesiva y por el contrario es muy amigo del equilibrio en la ingesta de los alimentos y que cuando está en equilibrio se producen emociones armónicas derivadas de precisamente esa sensación de placidez interior suficiente como para generar la armonía. Y al contrario, cuando está en desequilibrio puede llevar a que se presenten el exceso de ocupación o preocupación y esto llevar a que la emoción que reine sea la de las obsesiones. Todo esto les va a quedar ahí en el Instagram TV, en el canal de YouTube. Por cierto, no hemos colgado aún la de el fuego en el canal de YouTube. Creo que esta misma noche lo haremos. Ya nos pusimos de acuerdo con Stephanie para hacerlo y probablemente esta les llegue mañana o pasado, ya estaremos mirando. Entonces vamos a terminar hoy con la meditación. Nos llevamos las manos al corazón, al cuarto centro. Recordemos que cuando ese cuarto centro, el fuego, consume la leña, genera las cenizas que alimentan la tierra, eso que es básico para el elemento del que hemos hablado hoy, la tierra, representada por el estómago y el vaso páncreas. Así que vamos a respirar lenta y profundamente, permitiendo que esa energía del vaso ascienda hacia el pulmón, que será el próximo elemento que tocaremos, el elemento metal. Respiramos lenta y profundamente, tratando de hacer una meditación y una respiración abdominal que facilite esa circulación del ki y de la sangre en nuestro organismo. De esta manera vamos entendiendo que el vaso es amigo de la fluidez y ese va a ser el pensamiento semilla para esta noche, la palabra fluir, y visualizamos y pronunciamos mentalmente esa palabra, fluir, y sentimos que todo fluye en nuestro ser, no solamente nuestra sangre, nuestra linfa, la producción de las hormonas, las diferentes secreciones en el cuerpo, sino también fluyen nuestras emociones, nuestros pensamientos, de una manera libre y espontánea, sin estancarse, sin obstruirse, sino todo lo contrario, fluyendo con serenidad, con calma, convirtiendo esas obsesiones en consagraciones y evitando las compulsiones. Respiramos lenta y profundamente y seguimos fluyendo, fluyendo, fluyendo con todo nuestro ser. Permitimos que lo que hay en nuestro entorno fluya, aquello que nos tiene demasiado preocupados fluya. No nos detengamos a reflexionar excesivamente en ello. Permitamos simplemente que fluya y que esos nudos de tensión que van ocurriendo en nuestro interior afloren ahora. Es frecuente que cuando se hace este tipo de meditación en el fluir, sintamos que algunos pequeños grupos musculares fasciculan, tiemblan un poco, y eso representa precisamente esos nudos de tensión
que se están liberando para permitir que las cosas fluyan, tanto en el plano material como en el plano emocional o en el plano mental y aún en el plano espiritual. Si alguien tiene una preocupación específica en este momento por algo que sienta que lo tiene atorado, que no le permite fluir, es el momento para que incluya ese pensamiento dentro de lo que hemos elegido para hoy como el pensamiento semilla, esta palabra fluir. Si tienen una idea que han intentado comenzar hace mucho tiempo y aún no la desarrollan, sienten que no fluye, es el momento de que involucren esa idea en el fluir. Si hay una emoción que se ha estancado en ustedes y que está originando inconvenientes, rabia, ira, depresión, ansiedad, miedo, es el momento en que la incluyamos también en esa palabra fluir. Si hay alguna parte de su cuerpo que identifican que está teniendo problemas y que se estanca la energía en esa zona, es el momento también que visualicemos cómo fluye específicamente esa energía, sanando, aliviando, fortaleciendo y disipando todo aquello que obstaculice la armonía en nuestra salud. Visualizamos también esos pensamientos que por momentos nos dominan y que no nos permiten generar pensamientos de manera espontánea, creativa, intuitiva e innovadora. Y de nuevo llevamos la palabra fluir. Respiramos profunda y lentamente, profunda y lentamente. Permitiendo que esa respiración también fluya de manera adecuada. Y vamos tomando conciencia desde aquí, desde ahora. Vamos conectándonos de nuevo y saludamos a Ceci Pins, a Daniela. En YouTube me puedes buscar como Alejandro Posada Beut. Un saludo de Luzma desde mi Manizales del alma. Qué rico, hace ratico no vamos a Manizales, pero delicioso que estés por allí saludándonos. Y saluda a toda esa tierra y esa gente tan especial de Manizales. Alguna vez tuve una experiencia demasiado agradable allí porque llegué por primera vez, no sabía dónde dirigirme, le pregunté a alguien una dirección y vi que comenzó a cerrar el local donde estaba. Yo estaba como sorprendido y me dijo, no, es que yo lo voy a llevar. La gente de Manizales es así de servicial. Y precisamente me llevó hasta el sitio donde estaba esa dirección que estaba buscando. Me encanta de verdad la alegría, la jovialidad, pero la amabilidad de la gente de Manizales. A Jenny Monsalve, yo sufrí ansiedad, pues bueno, aquí tienes algunas herramientas bien importantes y yo creo que vale mucho la pena empezar a comprender esto como herramienta. La manzanilla pues se hace a manera de infusión, es muy fácil hacerlo, no tiene ningún misterio. Una infusión se hace colocando el agua a hervir, luego se echa un puñadito de esa manzanilla, se tapa la olla, se apaga el fogón, se deja unos 10 minuticos y luego se cuela eso para tomarse a manera de infusión. Además que es un excelente bajativo también para el exceso de alimentos. Al compadre Lotero, un abrazote gigante, a Xiomi Sánchez también. La forma de regular el vaso, nos estaba preguntando, es precisamente todo eso que mencionamos a lo largo de la charla, pero párale muchas bolas a esto que te mencionaba de cómo utilizar ese tipo de cosas, el jengibre, el ginseng, la echinacea, la manzanilla, son cosas fundamentales. Y por supuesto a dedicar momentos a la meditación para no caer en el exceso que es, digamos que
obsesión que nos va haciendo perder un poquito el foco. Concuerda con yo, dice Jenny Monsalve. Bueno, Vania Álvarez, un saludo muy especial. Marugenia, Silvia Montoya, Clara Zuluaga, Luces Lu, hacía rato no te veíamos por aquí. Ana Quintero, Carlos, qué maravilla, hombre, Carlos Bienes Raíces. Un saludo maravillosamente grande, enormemente grande para ti, Carlos Humberto. Un abrazote gigante, de verdad. Juan Mejía, Camila, L. Gómez Montoya, a Sol, a Irma Aguilera, a Olguita Montoya. Bueno, saludo grandote para todos ustedes. No alcanzo a saludarlos a todos, pero siempre me encanta dejarles un abrazo a todos. Recuerden, vamos difundiendo cada vez más estos videos. Me encanta ese número de gente que nos sigue. Va aumentando cada vez, las historias son cada vez más especiales de tantísima gente que se puede beneficiar de estos relatos. Por eso creo que es casi que responsabilidad nuestra. Gracias, Jairo, por lo que estás diciendo, la sentí para mí esa meditación, gracias. Esto es muy importante, no nos quedemos con esto, porque así como nos puede servir a nosotros, le puede servir a alguien más, y ese es el único propósito de esto. Más allá de tener 50,000 seguidores o los que sean, lo que nos interesa es que esto pueda llevar a cabo la función que tiene, que es la actividad de servicio. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Ya saben, queda en el Instagram TV y en el canal de YouTube Alejandro Posada Beut. Chao, chao, feliz noche, descansen, no se obsesionen mucho, fluyan espontáneamente y permítanse sentir y alegrarse con cada cosa, con cada movimiento, con cada experiencia de la vida. Chao, chao.